No hay espartano que conozcamos mejor que a Leónidas. Incluso tiene una película en que grita This is Sparta! y muestra los abs como Cristiano Ronaldo. Pero, ¿qué más sabemos sobre este Superman griego? Bienvenidos a Repasos para Zapasos. Hoy hablaremos de Leónidas. Un, dos, tres, Repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos. para zapasos. Cuando Leónidas nació en el año 540 antes de nuestra era, Grecia era un conjunto de ciudades-estado, independientes una de la otra, pero con cultura y costumbres en común. Piensa en tu propio país e intenta dividirlo en cientos de ciudades. Ahora imagina que cada una de estas ciudades tiene su propio gobierno, sin un gobierno central, pero aún así con toda la cultura en común. Algo así era Grecia. Sí, señorita. Leo fue, según algunas fuentes, tercer y según otras, el cuarto hijo de Anaxandridas II, y como tal, nadie realmente esperaba que llegara a ser rey de Esparta, por lo que recibió un entrenamiento militar bastante severo. Pongamos esto en contexto. Los espartanos, como ya sabrás, eran los militares mejor entrenados de toda Grecia. De hecho, todos los griegos eran bastante buenos porque tenían enfrentamientos usualmente entre ellos y no podían permitirse tener un ejército menos capaz. Con todo esto dicho, imagina cómo de buenos eran los espartanos en la guerra. 1, 2, ultraviolento. Entre los 7 y los 12 años de edad, Leónidas pasó por su entrenamiento militar tal como era debido junto a un grupo de niños bajo la supervisión de un tutor a quien llamaban paidónomos, lo cual se traduce como pastor de niños, uno de los espartanos más respetados de toda la sociedad. El paidónomos podía castigar a los niños que se portasen mal y para ejercer esta autoridad tenía un grupo de jovencitos dispuestos a dar de latigazos a sus compañeros más jóvenes. Boy, that escalated quickly. El sistema estaba perfectamente diseñado para crear soldados de élite. Los niños eran repartidos en pelotones y elegían al mejor peleador de entre ellos como su líder. Durante el entrenamiento no se les permitía llevar zapatos, por la creencia de que saltar, correr y trepar era mejor sin calzado. Obviamente no conocían las zapatillas. Además, solo se les daba una capa durante el año para que se acostumbraran a terribles veranos y fríos inviernos con lo que tuvieran a la mano. Muchos de ellos, como ya estarás esperando, morían en el camino. Es verdad. La comida también era severamente racionada, bajo la premisa de que un hombre con hambre pelea mejor que uno más gordito. Además, el no tener comida disponible hacía que los niños buscaran cómo robarla. Si tenían éxito, no se les castigaba. Se les castigaba si se les capturaba intentando hacerlo, porque entonces no habían tenido la destreza necesaria para poder hacerse de comida. Todo guiado a la mejora militar. True story. Pero no solo eso, también se les enseñaba a leer y escribir. De hecho, mucha gente ve a los espartanos como militares y nada más, pero ellos eran gente que amaba aprender, escuchar música, la poesía y el baile. Qué agradable sujeto. Cuando un niño espartano cumplía 12 años, llegaba a un punto clave de su vida. Una vez más, se separaba a los niños, esta vez en grupos de 12, de los cuales se elegía un prefecto. Aquel elegido era el más inteligente, el mejor preparado para la batalla y el más astuto. No hay ningún registro que diga que Leónidas era el prefecto, pero como hijo del rey y por lo mostrado más adelante en su vida, es aceptable suponer que lo era. Los otros chicos le debían obediencia, eran como sus sirvientes, juntando leña y comida, usando sus habilidades para el robo. Jejeje. Uy, justo este otra vez. A los 18 años, los espartanos aumentaban aún más su ritmo de entrenamiento militar, ya que estaban a punto de empezar su servicio, que era de los 20 a los 45 años. Es así que a los 20 años, Leónidas ya era una máquina militar, capaz de matar, diseñar estrategias de combate y seducir mujeres con sus abs. Leónidas era todo un hoplita, un soldado de infantería espartana y obviamente uno de los mejores. ¡Sí!
Justo cuando Leónidas iba a empezar con su servicio militar, falleció su padre, Anaxandridas II, así que su hermano mayor, Cleómenes, heredó el trono. Cleómenes tenía una hija llamada Gorgo, una bella mujer con quien Leónidas se casó y engendró un hijo llamado Cleombroto. Ajá, se casó con su sobrina. ¡Puta, qué asco! Ok, mejor continuemos. En el 490 antes de nuestra era, Cleómenes tenía muchos problemas para gobernar. Ya era algo mayor y Jerjes, el rey persa, estaba moviendo un gran ejército, conquistando cuanta ciudad-estado griega se interpusiera en su camino. Aparentemente, Jerjes buscaba venganza contra Atenas porque habían sido ellos quienes derrotaron a su padre. Una a una, las ciudades iban cayendo en batalla o firmaban la rendición, y cuando Cleómenes supo esto, quiso derrocar al rey de otra ciudad. Su gente repudió este acto y Cleómenes tuvo que abdicar el trono de Esparta. Hasta la vista, baby. Luego regresó, pero fue apresado. Se cree que bajo las órdenes de Leónidas, quien para este tiempo ya tenía unos 50 años. El siguiente hermano en línea, Dorieo, había intentado establecer una colonia en África sin mucho éxito, así que el próximo en línea al trono de Esparta y quien, por lo tanto, tendría que hacer frente a la amenaza de Jerjes era nuestro amigo Leo. Antes de pasar a la batalla de las Termópilas, aquella sangrienta contienda de los 300 espartanos contra el ejército persa, quiero contarte algo más. Los espartanos iban a la guerra con mucha frecuencia, sobre todo, como te decía antes, con otras ciudades-estado griegas. Para un espartano, el combate era un honor, el máximo honor si se quiere, y regresaban victoriosos de sus combates o simplemente no regresaban. La derrota era la peor vergüenza. Y ahora sí, continuemos con la batalla. El ejército de Jerjes se aproximaba, cada vez más. Así que Atenas, Esparta y otras, pocas en realidad, ciudades de Grecia, se unieron en quizá la primera alianza helénica como tal. Tenían un enemigo en común, y nada une más a la gente que los enemigos en común. Ni el amor. No. Bueno, sí. El ejército de Jerjes estaba formado por muchísimos soldados. Algunas fuentes dicen que eran 500.000, otras incluso llegan a los 2 millones de soldados. Y más de 1000 barcos. Los griegos tenían una fuerza mucho menor, aproximadamente 60.000 hombres. Como podrás darte cuenta, la ventaja numérica era impresionante. Leónidas no solo era un gran guerrero, sino un hombre de mucha fe religiosa. Consultó al oráculo de Delfos, quien le contestó que el rey de Esparta debe morir, o los espartanos deben ser conquistados, porque nada puede pararse frente al gran poder del rey persa. Además de esta revelación del oráculo, Leónidas sabía que no podía ganarle al ejército persa, pero si lograba darles un golpe muy fuerte, las ciudades griegas se unirían a la causa y podrían hacerles frente. Entonces ideó el plan. Jerjes y su ejército necesitaban tomar el paso de las Termópilas, un desfiladero de unos 10 a 30 metros, donde Jerjes no podría hacer pasar su arma más fuerte, la caballería. ¿Y por qué 300? Leónidas formó una especie de escuadrón suicida. Si no quieres morir con nosotros, será mejor que regreses. 300 porque era el número símbolo de la guardia de élite y pidió que aquellos que formasen parte de esta comitiva sean militares muy bien entrenados, de su entera confianza y sobre todo que tengan un hijo que cargue con su legado. Ellos sabían que iban a morir. ¡No puede ser! ¡No! Conociendo a los espartanos, imagino que los que no salieron elegidos se sintieron muy mal. Y para cuando el ejército persa llegó al paso de las Termópilas, se encontraron en un lugar muy estrecho y frente a los experimentados guerreros espartanos. Las bajas del lado persa fueron cuantiosas, la formación espartana era perfecta y además de los 300 hombres, habían muchos otros guerreros griegos que se adaptaban perfectamente a la situación. Además de esto, las armas
cascos y armaduras del ejército helénico eran muy superiores a los del pueblo de Jerjes, quienes no tenían realmente una armadura que los proteja. Una cosa es ir por el mundo conquistando pueblos no guerreros con la ventaja numérica que tenían, y otra muy distinta, combatir con los experimentados espartanos, curtidos en la guerra. La campaña marítima también fue exitosa. Los generales atenienses se encargaron de detener el avance de los barcos persas, a pesar de estar también en desventaja numérica. Las batallas navales consistían en complicadas maniobras para impactar uno de los lados del barco enemigo con el frontis de tu barco para dejarlos sin remos y por lo tanto inútiles. La fuerza naval persa pudo haber cambiado el rumbo de la batalla, desembarcando fuerzas adicionales detrás de los espartanos. Así que algo que usualmente no se cuenta es lo que te digo ahora, los atenienses también tuvieron mucho que ver en esto. Al comenzar el segundo día de enfrentamiento, Jerjes decide llamar a los 10.000 inmortales, una guardia de élite llamada así porque los soldados que la conformaban eran imposibles de matar, a menos que les claves una estaca en el... ¿Qué? No, espera, guión equivocado, espera... No, ok. Eran llamados así porque si uno moría, era inmediatamente reemplazado, así que siempre mantenían su número. En fin, los inmortales se enfrentaron a los Abs más duros del mundo antiguo y obviamente fueron deslumbrados por su dureza. Por segundo día consecutivo, Jerjes era derrotado, y cada vez más su ejército perdía la moral. Un ejército que no tiene ganas de combatir, a pesar de ser muchísimos más, no es un buen ejército. No te lo puedo creer. Por supuesto, nada puede ser tan bueno como parece. Un traidor, Efialtes, hombre de poca fe, le dijo al ejército de Jerjes que había un paso por donde podía ir a sorprender al ejército griego por la retaguardia. No, God! No, God, please, no! Leónidas no esperaba esto, no esperaba ser traicionado y no mandó un regimiento a cuidar el paso secreto. Así que, para el tercer día de enfrentamiento, cuando notaron que los persas los empezaban a rodear, Leónidas y sus Abs de acero decidieron mandar a todos los no espartanos a la retirada. Grecia iba a necesitarlos para luchar otro día. Leo se quedó entonces con sus 300 hombres. Fueron hasta la parte más angosta del desfiladero y ahí montaron una defensa para cubrir a las tropas en retirada. Leónidas estaba delante de sus hombres. Cuenta Heródoto que cuando los espartanos ya no tuvieron armas porque habían perdido el filo y sus escudos estaban llenos de flechas enemigas, usaron sus manos y sus dientes para seguir luchando. Leónidas cayó herido y sus hombres lucharon ferozmente por recuperar su cadáver. Solo cuando el último espartano había perecido, pudieron los persas hacerse con el cadáver de Leo, al cual Jerjes mandó a cortarle la cabeza y ponerla en una pica. Yo hubiese puesto sus Abs, pero bueno. A pesar de la derrota griega, el golpe más duro lo recibieron los persas. Con la moral por los suelos después de haber caído muy fácilmente contra tan pocos soldados, se cuenta que el mismísimo Jerjes preguntó si acaso todos los griegos eran tan feroces guerreros. Las implicancias de esta dura batalla llegan hasta nuestros días. La democracia era un concepto nuevo en el mundo helénico y de haber sido conquistados por los persas, el mundo actual sería muy distinto. Y eso es todo por hoy. Si aprendiste algo y te gusta este formato de biografías en forma de podcast, házmelo saber a través de mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.